¿Quién escribe la emoción en la era de la inteligencia artificial? Antes de empezar a responder esta pregunta, hay una frase que aparece en una de las obras más enigmáticas de la filosofía moderna que me gustaría citar. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: debes estar dispuesto a arder en tu propia llama, pues ¿cómo podrías renacer si primero no te has convertido en ceniza? En este sentido, durante siglos la creación artística ha sido precisamente eso, una forma de transformación. Las canciones que nos acompañan durante la vida no nacen solamente de acordes o de palabras al aire, nacen de algo más profundo, de experiencias, de pérdidas, de momentos que alguien intenta comprender. Pero hoy estamos viviendo un momento muy extraño en la historia de la música. Por primera vez, las canciones pueden ser escritas por algo que no ha vivido nada. Algoritmos pueden generar melodías, pueden escribir letras, pueden imitar estilos musicales y pueden hacerlo en cuestión de segundos. Entonces, se nos viene la pregunta que quizás defina nuestros tiempos. ¿Qué significa ser compositor cuando una máquina también puede escribir canciones? Hoy, en Arquitecturas Invisibles, vamos a explorar algo más profundo que la tecnología. Vamos a explorar qué ocurre con la emoción humana cuando las máquinas también aprenden a escribir y producir música. La música siempre ha sido una conversación entre el ser humano y su tiempo. Cada época ha tenido sus instrumentos. El hueso convertido en flauta, la madera convertida en violín, el metal convertido en trompeta. Y después de esto llegaron los estudios de grabación, los sintetizadores, las cajas de ritmo, los samplers. Cada nueva herramienta cambió la forma de hacer música, pero nunca cambió algo esencial. La música siempre partía de una experiencia humana, de alguien que había amado, de alguien que había perdido, de alguien que había recordado algo que no quería olvidar. Durante siglos las canciones fueron una forma de organizar la emoción humana, un archivo invisible de lo que sentimos. El blues, por ejemplo, guardó el dolor de generaciones enteras. Los corridos, por otra parte, guardaron la memoria de pueblos completos. Las canciones de amor guardaron algo todavía más frágil, la forma en que cada época entendía al mismo corazón humano. Pero hoy estamos entrando en un territorio nuevo. Por primera vez en la historia, las canciones pueden ser escritas por algo que pareciera no sentir nada. Algoritmos capaces de generar melodías, los programas producen armonías completas en segundos, los sistemas escriben letras imitando los estilos musicales, las letras más profundas. En términos técnicos, lo que hoy llamamos inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino más bien un conjunto de sistemas diseñados para realizar tareas que normalmente asociamos con la inteligencia humana, como lo son el aprendizaje, el razonamiento, el reconocimiento de patrones o incluso la generación del mismo lenguaje. Dentro de este campo aparece una categoría que es particularmente interesante: los modelos generativos. Estos sistemas analizan cantidades de datos, textos, música, imágenes y aprenden patrones estadísticos que luego ocupan para producir contenido nuevo que a simple vista pareciera coherente para los humanos. En otras palabras, no están creando desde la experiencia, más bien crean desde la probabilidad. Predicen qué palabra probablemente pueda seguir a otra, qué acorde probablemente pueda seguir a otro y resolverlo. Y los resultados son sencillamente sorprendentes, pues una canción completa puede estar en tus manos en segundos, con melodía nueva, con una letra convincente y aparentemente humana. Pero entonces aquí viene otra pregunta todavía más inquietante, pues ¿qué significa ser compositor cuando la máquina está escribiendo tus canciones? Y esta discusión ya no solo es tecnológica, no es únicamente una discusión sobre el software, sobre algoritmos, sobre nuevas herramientas musicales, es algo que se profundiza todavía más, porque cuando una máquina empieza a producir arte, lo que realmente se pone en cuestión no es la tecnología ni sus capacidades, lo que se pone en cuestión es la naturaleza misma de esa creación. ¿Qué parte de la música pertenece a la técnica, al software, al programa?
y qué parte pertenece a la experiencia humana. Porque una máquina puede imitar estilos, puede reproducir estructuras, puede generar melodías bastante convincentes, pero le cuesta trabajo al replicar algo más fundamental, algo que ha estado escondido detrás de cada canción durante siglos. La vida misma que ocurrió antes de que se escribiera esa canción. La experiencia previa. Si miramos la historia de la música con un poco de distancia, por ejemplo, empieza a aparecer un patrón que resulta interesante, pues durante miles de años las canciones no fueron simplemente entretenimiento, han sido una forma de organizar la experiencia humana, y mucho antes de que existieran las partituras, los estudios de grabación o la industria musical como tal, la música ya cumplía funciones esenciales dentro de las comunidades humanas. En muchas culturas antiguas la música estaba ligada a los momentos más importantes de la vida colectiva. Había cantos para el nacimiento, cantos para la guerra, cantos para la cosecha, música para despedir a los muertos. En otras palabras, la música no era algo tan separado de la vida. Era una forma de darle una forma emocional a la experiencia que compartían ciertos individuos. En ese contexto aparece una figura que hoy damos muy por sentada, una figura que ha existido en las sombras, por así decirlo, el compositor. Y no necesariamente como un actor individual, sino como algo más antiguo, más profundo. Alguien que quizás de manera esotérica era capaz de traducir lo que una comunidad estaba viviendo y plasmarlo en la letra de una canción. Alguien que tomaba emociones dispersas como el dolor, la esperanza, la nostalgia, el amor, y las convertía en una estructura que podía ser recordada, repetida y cantada. Porque esa es una de las propiedades más extraordinarias de la música, justamente que organiza el tiempo de las emociones, organiza nuestros recuerdos inclusive. Entonces podríamos decir que una canción condensa la vida real o lo que tomó años en suceder, quizás un duelo, quizás una relación, una migración, una pérdida, algún suceso crítico en la vida de una persona. Y todo puede quedar comprimido en una canción de 3, 4 o 5 minutos. Por eso incluso muchas tradiciones musicales nacieron dentro de lo que hoy llamamos memoria oral o tradición oral. Pues antes de que la historia se escribiera en libros, muchas sociedades la cantaban, la pasaban de individuo en individuo. Las canciones funcionaban incluso como archivos culturales, archivos vivos. Y si pensamos un poco incluso en capítulos anteriores de este podcast, por ejemplo del Delta Blues, ahí encontramos algo muy parecido a esto. Pues vemos que el blues no surgió simplemente como un experimento musical o como un experimento de laboratorio aislado, sino más bien como una forma de procesar una experiencia histórica que resultaba profundamente dolorosa para los involucrados. Las canciones hablaban de trabajo, de pérdida, de desplazamiento, de injusticia, pero también hablaban de algo clave, la resistencia social. Cada canción en cierto sentido era una pequeña cápsula de la experiencia humana. Y algo similar ocurre actualmente con los corridos, pues durante las generaciones los corridos han contado historias que rara vez aparecían en los registros oficiales, historias de pueblos, de conflictos, de migraciones, de héroes locales. Incluso la canción se convertía en una especie de crónica, pues era una remembranza, y quizás podríamos pensar que era una crónica fría, pero no, más bien era una crónica directamente desde las emociones, porque incluso los himnos nacionales después funcionaron bajo una lógica muy similar. Son intentos de condensar una identidad colectiva de una sociedad, de un grupo social, en una estructura musical que pueda ser cantada por miles o incluso millones de personas. En este caso, un himno no solo era una composición, era una narrativa compartida. En todos estos casos sigue apareciendo un fenómeno similar: el compositor como alguien que no solo escribe música, sino que interpreta una experiencia humana, la traduce en música. Alguien que escucha lo que está ocurriendo en su tiempo, lo asimila, lo procesa y encuentra una forma de convertirlo en sonido. Con la llegada incluso de la música en el siglo XX, la función del compositor pues tuvo un papel fundamental, pues su escala se hizo mayor. Los estudios de grabación permitieron que una canción viajara por miles de kilómetros a través de toda la tierra. Los radios multiplicaron su alcance.
Vinieron también los discos, los cassettes, los CDs y actualmente el streaming, y la tecnología cambió el medio en que estas composiciones, en que estas obras se transmitían, pero el principio fundamental en ellas siguió siendo el mismo. Detrás de cada canción seguía existiendo alguien que había vivido algo, alguien que había atravesado una experiencia y que había decidido eventualmente transformarla en música. Quizás por eso algunas canciones tienen una propiedad que podríamos decir curiosa. Algunas no solo se escuchan, se recuerdan, se asocian con los momentos específicos de nuestra vida. Una canción incluso puede devolvernos a un lugar que estuvimos hace 20 años o hace 5 años o hace 2 meses. Nos puede regresar a una persona que ya no está con nosotros, a una versión de nosotros mismos que habíamos olvidado quizás. Algunas se pueden sentir como un abrazo. Esto ocurre porque la música no es simplemente sonido organizado, es experiencia humana comprimida en forma de ritmo, de melodía, de palabras, y por eso podríamos decir que las canciones no solo se escuchan, las canciones también se habitan. Para entender lo que está ocurriendo con la música y la inteligencia artificial actualmente, valdría la pena primero aclarar algo importante. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces imaginamos algo parecido a una mente humana, una entidad que piensa, que comprende, que tiene intención, pero la realidad resulta bastante diferente, pues los sistemas que hoy llamamos inteligencia artificial no necesariamente funcionan como una mente humana, no tienen conciencia, no tienen memoria emocional, no tienen experiencias previas. Lo que tienen son datos, grandes cantidades de datos. Y en términos generales, la inteligencia artificial es un conjunto de sistemas diseñados para realizar tareas que normalmente asociaríamos con una inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, aprender de ejemplos o generar lenguaje, como ya habíamos estado hablando. Pero dentro de este campo de inteligencia artificial, los modelos generativos resaltan demasiado porque son entrenados primero con grandes cantidades de información, de libros, de artículos, de canciones, de imágenes, de grabaciones, con miles, millones, incluso billones de ejemplos, dependiendo de quién cree o genere este modelo. Y a partir de ese material el sistema puede aprender a identificar patrones estadísticos, que es lo que estábamos empezando a abordar anteriormente. Por ejemplo, ¿qué palabras suelen aparecer juntas en una frase? ¿Qué acordes suelen seguir a otros dentro de una progresión musical? ¿Qué estructuras narrativas aparecen en cierto tipo de canciones? ¿Qué palabras son las más comunes, las más usuales, etcétera? Y después de ese entrenamiento, el sistema puede producir contenido nuevo utilizando esos mismos patrones estadísticos. En este caso, en investigaciones previas realizadas por un servidor, trato de describir con claridad que los modelos generativos son sistemas que son entrenados a partir de un conjunto de datos que aprendieron estructuras lingüísticas y simbólicas y luego producen algo nuevo que resultaría coherente para los usuarios humanos o coherente para nuestro pensamiento. Pero también quiero dejar algo en claro, un punto crucial, pues estos sistemas no crean solo desde la experiencia, crean desde la probabilidad. Cuando un modelo escribe una frase, no está pensando en lo que quiere decir, está calculando qué palabra tiene más probabilidad de aparecer después de la anterior que escribió. Cuando genera una melodía, no está intentando expresar una emoción, está reproduciendo patrones musicales que ha encontrado en su entrenamiento, y aún así el resultado puede ser sumamente sorprendente, pues una canción que parece plausible, una letra que suena más o menos convincente, un estilo musical que suena reconocible al oído, y todo esto ocurre en gran parte porque lo percibimos como creatividad, pero también como estructuras que ya existían dentro de nuestra propia mente. Las canciones en este sentido siguen ciertas reglas, las melodías suelen moverse dentro de ciertos rangos, las letras utilizan metáforas recurrentes en muchos casos, los géneros musicales tienen gramáticas propias, el algoritmo va aprendiendo de todas estas gramáticas y luego las reproduce, pero aquí aparece una diferencia que es sumamente fundamental. Hay una diferencia entre imitar una estructura por probabilidad estadística matemática y vivir una experiencia en la carne.
Pues un modelo puede generar miles de canciones de amor, puede reproducir las palabras correctas, las metáforas ideales, incluso el tono emocional indicado. Pero hay algo que nunca aparece dentro de ese proceso: la vida. La vida que normalmente está detrás de una canción. El recuerdo, la pérdida, la historia personal que llevó a alguien a escribir esas palabras en primer lugar. Y esta diferencia, aunque nos parezca de primera mano sutil, es profundamente importante, porque si entendemos cómo funciona realmente la inteligencia artificial generativa, entonces empezamos a ver con más claridad la verdadera pregunta que se esconde detrás de esta tecnología. No se trata de si una máquina puede escribir 1 o 1000 o 10,000 canciones, sino qué parte de una canción pertenece realmente a la técnica, a la tecnología, y qué parte pertenece a nuestra experiencia como seres humanos. Muchas veces cuando escuchamos una canción generada por inteligencia artificial, por primera vez la reacción suele ser similar, sorpresa, porque si somos honestos, muchas veces, y hay que aceptarlo, suena bien o suena convincente. Tiene armonía, tiene ritmo, tiene estructura. A veces incluso parece claramente un género musical específico, ¿no? Una balada pop, un blues, un corrido, una composición clásica. Y el sistema ha aprendido las reglas de esos estilos y puede reproducirlas con bastante precisión, pues porque fue entrenada con los mismos datos humanos. Y entonces viene una impresión más inmediata, la impresión de que la máquina también está siendo creativa. Pero aquí conviene detenernos un momento, porque esa impresión de primera mano puede ser engañosa. La creatividad automática tiene algo de ilusión óptica cultural, por así decirlo. Algo que ocurre cuando confundimos estructura con significado. Una canción, después de todo, no es solo una serie de acordes en sucesión organizados de manera correcta. No es solo una melodía que se mueve de arriba para abajo con ciertos intervalos que son agradables al oído, a la mente, y tampoco es solo una letra que rima de manera convincente. La canción también es otra cosa, como veníamos hablando, es biografía, es contexto, es memoria, es intención. Entonces pensemos por un momento que lo que ocurre cuando alguien escribe una canción de amor, las palabras pueden parecer simples, sí, pero detrás de esas palabras suele haber una historia sumamente personal. Una historia específica, un momento real, una conversación que ocurrió en algún lugar determinado. Quizás fue una despedida, quizás una reconciliación, quizás un recuerdo que todavía le duele al autor. La canción en este sentido es una forma de procesar una experiencia infinitamente humana, de convertir algo vivido en una experiencia compartida. Por eso muchas canciones, como hemos hablado antes en este podcast, nos conmueven, incluso cuando no conocemos al autor, porque reconocemos algo sumamente humano dentro de ellas, algo que también nos ha ocurrido a nosotros mismos. Ahora comparemos eso con lo que hace un modelo generativo. Un algoritmo puede producir una canción de amor, puede usar las palabras correctas, puede imitar las metáforas más exquisitas, puede capturar el tono melancólico, pero la experiencia, lo que da origen a la canción, el algoritmo podría escribir sobre la pérdida, pero nunca ha perdido a nadie. Puede escribir sobre la nostalgia, pero nunca ha recordado una infancia. Puede escribir sobre amor, pero pues nunca ha amado. Y esta diferencia, aunque a primera vista parezca filosófica o abstracta, es fundamental para entender lo que realmente está ocurriendo con la creatividad en la era de la inteligencia artificial. Y esta diferencia, aunque a primera vista parezca filosófica o abstracta, es fundamental para entender lo que realmente está ocurriendo con la creatividad en la era de la inteligencia artificial.
porque gran parte de lo que consideramos creatividad humana no proviene únicamente de dominar una técnica, no proviene necesariamente del virtuosismo, proviene de algo más complejo, de nueva cuenta, de atravesar experiencias, de encontrar una forma de darle sentido y luego transformar eso en lenguaje, en imágenes, en sonido. Y la inteligencia artificial puede aprender este lenguaje, sí, claro, pero no puede vivir esa vida, es imposible que la viva. Por eso muchas obras generadas por sistemas automáticos pueden parecer correctas al oído, sí, pero también a veces extrañamente vacías, como si todo estuviera en su lugar, como si todo estuviera perfecto. Tal vez porque la creatividad humana nunca ha sido un problema de estructura, siempre ha sido un problema de significado, y el significado, al menos hasta ahora, no surge de datos estériles, surge de la experiencia, de la memoria, de la forma en que los seres humanos intentamos comprender lo que nos ocurre día con día. Por eso cuando escuchamos una canción que realmente nos toca, no sentimos solamente que estaríamos escuchando una composición de algún compositor con nombre rimbombante. Sentimos que estamos escuchando la historia de alguien. Y quizás esa sea una de las diferencias más profundas entre generar música y crear algo que realmente tenga algo importante que decirnos. Si la inteligencia artificial está transformando la forma en que se produce la música, también está poniendo a prueba uno de los pilares del mundo creativo moderno: la propiedad intelectual. Durante más de 3 siglos el derecho de autor ha funcionado sobre una idea relativamente clara. Las obras creativas tienen necesariamente un autor. Un compositor escribe una canción, un escritor publica un libro, un pintor crea una obra. La ley reconoce ese vínculo entre la persona y su creación. Ese vínculo nos permite hacer algo fundamental: reconocer la autoría y proteger el trabajo creativo. Pero la aparición de los sistemas de inteligencia artificial generativa ha introducido una complejidad completamente nueva, porque estos sistemas no nacen de la nada. Para funcionar necesitan ser entrenados, y ese entrenamiento, como hemos visto, ocurre utilizando cantidades enormes de información cultural, millones de datos de texto, miles de horas de música, catálogos completos de obras creativas. En cierto sentido, estos modelos generativos aprenden observando al mismo archivo cultural que también ha influido en todos nosotros como seres humanos. La diferencia es la escala. Pues un compositor puede haber escuchado miles de canciones a lo largo de su vida, sí, es cierto, y un sistema de inteligencia artificial puede alcanzar millones en segundos. Aquí aparece nuestro primer problema de índole jurídico, pues si un modelo aprende de obras existentes para generar nuevas canciones, entonces ¿está utilizando esas obras de una manera que debería ser compensada para los autores originales? ¿O simplemente está aprendiendo de patrones culturales del mismo modo que lo hace cualquier ser humano? Esa pregunta ya está en el centro de numerosos debates legales en distintas partes del mundo, pero incluso si se resolviera ese punto, aparece un problema aún más complejo: la dificultad de rastrear la influencia creativa inicial. Pues cuando un músico humano compone una canción, a veces es posible detectar influencias claras: un estilo, una progresión de acordes, una estructura melódica similar. En algunos casos esas similitudes incluso han llevado a disputas legales, que son muy reconocidas en la industria de la música, pero los sistemas generativos operan de una manera distinta, pues no copian una obra específica, extraen patrones de miles de millones de ejemplos al mismo tiempo y luego generan algo nuevo a partir de esa mezcla estadística de probabilidad. El resultado es una especie de síntesis cultural extremadamente compleja, sí, una canción que puede sonar familiar sin parecerse exactamente a nada que se haya escrito antes. Desde una perspectiva jurídica, esto ha creado un desafío enorme, porque el derecho de autor ha funcionado históricamente sobre la posibilidad de identificar una relación clara entre autor y obra y su origen. Pero cuando una canción es generada por un sistema entrenado con millones de obras, esta relación se vuelve pues prácticamente imposible de reconstruir. No hay una fuente identificable, no hay una influencia dominante, hay una red inmensa de probabilidades que pues sencillamente no llevan a ningún lado. Y es aquí donde aparece una consecuencia que muchos especialistas
comienzan a considerar inevitable. La probabilidad de que en la práctica gran parte del contenido generado por inteligencia artificial se vuelva irreconocible en su origen cultural específico, no porque tenga influencias, sino porque más bien tiene demasiadas. En este escenario, el sistema tradicional de propiedad intelectual comienza a mostrar sus límites, porque el derecho de autor fue diseñado para un mundo donde las obras tenían autores claramente identificables, pero la inteligencia artificial ha introducido un escenario distinto. Un escenario donde las obras pueden surgir de procesos automatizados, alimentados por enormes archivos culturales y colectivos. Y vuelve a aparecer la pregunta que ya no solo es jurídica, también es cultural. Si una máquina puede generar miles de canciones al día, ¿quién es realmente el autor? ¿La persona que escribió el prompt? ¿La empresa que desarrolló el modelo? ¿Los millones de artistas cuyas obras formaron parte del entrenamiento del modelo? ¿O nadie? Tal vez estamos entrando a un momento histórico donde algunas de las estructuras legales que organizaban la cultura creativa comienzan a quedarse cortas frente a la velocidad a la que está evolucionando la tecnología. Y no sería la primera vez que algo así ocurre. La imprenta transformó la circulación del conocimiento, por ejemplo. La grabación sonora transformó la música. El internet transformó la distribución cultural. La inteligencia artificial podría estar produciendo una transformación que es todavía más profunda. Una que nos obliga a replantear algo que parecía obvio por mucho tiempo, la idea misma de la autoría, autor y obra. Hay un detalle del derecho de autor que pocas personas fuera del mundo jurídico conocen. Un detalle que en realidad nos revela algo muy interesante sobre cómo funciona la cultura moderna. Pues cuando un compositor registra una obra musical, mucha gente imagina que el Estado verifica de manera exhaustiva que esa persona sea realmente el autor, como si existiera una investigación profunda que confirmara el origen de cada canción. Pero en la mayoría de los sistemas jurídicos, las cosas no funcionan exactamente así, pues el registro de una obra no prueba de manera absoluta quién la creó. Lo que hace es algo más sencillo y al mismo tiempo más delicado, por decirlo de una manera, pues establece una presunción de autoría. Es decir, el sistema jurídico parte de una idea básica, que la persona que declara ser autora de una obra lo hace de buena fe. El registro crea una referencia temporal, un punto en el tiempo que dice, en este momento esta persona afirmó haber creado esta obra. Si más adelante aparece una disputa, entonces sí puede iniciarse un proceso para analizar pruebas, comparar obras o evaluar testimonios incluso. Pero en condiciones normales el sistema funciona porque existe algo previo al derecho, algo que es profundamente humano, la confianza. Y durante décadas el ecosistema cultural ha operado sobre este mismo principio. Los compositores crean obras, las registran, las sociedades de gestión colectiva administran derechos, los usuarios pagan licencia, las regalías se distribuyen. Todo ese sistema que sostiene una parte importante de la economía cultural mundial funciona porque existe una expectativa compartida de honestidad entre los participantes. Digamos que es una especie de acuerdo implícito, pues la mayoría de los autores no registran obras que no han creado. La mayoría de los usuarios paga por las obras que utiliza. Y cuando aparecen conflictos, existen mecanismos previos para resolverlos. Pero la inteligencia artificial introduce una nueva variable en ese sistema de confianza, porque ahora es posible generar enormes cantidades de contenido en muy poco tiempo. Miles de canciones, miles de letras, miles de composiciones potenciales, y muchas de esas obras pueden ser producidas con la ayuda de sistemas entrenados con enormes archivos culturales. Y esto nos plantea una pregunta incómoda para el modelo tradicional del derecho de autor. Si una persona registra una obra generada en gran parte por la inteligencia artificial, ¿qué significa realmente afirmar que él es su autor? ¿Está declarando que escribió cada palabra? ¿Que diseñó el proceso creativo? ¿O simplemente que fue quien activó el sistema que produjo la obra? En otras palabras, la inteligencia artificial comienza a desdibujar un poco una frontera que durante mucho tiempo nos pareció muy clara, la frontera entre crear una obra y generar un resultado. Y cuando esa frontera se vuelve borrosa, el sistema basado en la presunción de fe también empieza a experimentar tensiones. No porque las personas necesariamente actúen de mala fe,
sino porque las herramientas disponibles cambian la naturaleza del proceso creativo. El derecho de autor fue diseñado para un mundo donde las obras nacían principalmente de la actividad directa de los individuos y de los grupos sociales humanos. La inteligencia artificial introduce un escenario completamente distinto. Un escenario donde la creación puede surgir de interacciones complejas entre humanos, datos, computadoras y sistemas de automatización. Y eso obliga a replantear una pregunta que parecía resuelta desde hace siglos. No solo quién es el autor, sino algo más elemental. ¿Qué significa realmente crear una obra? Hasta ahora hemos hablado principalmente de las tensiones de la inteligencia artificial y cómo ha introducido problemas dentro del mundo de la música. La crisis del derecho de autor, la dificultad de definir la autoría, la ilusión de la creatividad automática. Pero sería un error mirar este fenómeno únicamente desde la preocupación o del miedo. Porque como ha ocurrido muchas veces en la historia de la cultura, las mismas tecnologías que generan incertidumbre también pueden abrirnos posibilidades completamente nuevas. La inteligencia artificial no es solamente una amenaza para el proceso creativo, también puede convertirse en una herramienta extraordinaria para expandir el proceso creativo. Si observamos la historia de la música, veremos que cada avance tecnológico ha producido algo muy similar. La invención de la imprenta permitió que las partituras circularan por Europa. Los instrumentos industriales hicieron posible que más personas aprendieran música. La grabación sonora permitió que la música viajara más allá del lugar donde era interpretada. La radio multiplicó las audiencias. El Internet eliminó las barreras de distribución. Y cada una de estas transformaciones generó resistencia inicial en su momento, obviamente, pero también amplió el espacio cultural donde podía existir la música. La inteligencia artificial podría producir un fenómeno parecido, porque una de sus características más interesantes es que reduce las barreras técnicas de entrada y durante mucho tiempo quien quería crear música necesitaba de ciertos recursos específicos, instrumentos, formación técnica especializada, acceso a estudios de grabación, conocimiento de la teoría musical o del proceso de producción. Y la realidad es que hoy una persona con una computadora puede experimentar con sonidos, estructuras y estilos musicales de formas que hace apenas una década eran imposibles. Puede probar ideas rápidamente, explorar géneros distintos, combinar elementos culturales que antes no se encontraban fácilmente. Y en este sentido la inteligencia artificial puede funcionar como una especie de laboratorio creativo abierto, un espacio donde más personas pueden participar en procesos de experimentación artística. Y esto no necesariamente significa que todas estas creaciones van a llegar a ser grandes obras o van a ser número uno, hit. Y la mayoría sinceramente probablemente no lo serán. Pero pues algo parecido ya ocurre con otras formas de expresión cultural. La democratización de estas herramientas no elimina el talento que ya está ahí, pero sí puede ampliar el número de personas que pueden intentar crear, que pueden perderle el miedo a la música, por decirlo de una manera. En una investigación que yo he realizado aparece una idea muy relevante, que las tecnologías de inteligencia artificial no son únicamente herramientas técnicas frías, son sistemas capaces de transformar prácticas sociales complejas, especialmente cuando se desarrollan dentro de marcos éticos y normativos adecuados. En otras palabras, la tecnología por sí sola no determina el resultado cultural. El resultado dependerá de cómo decidimos usarla. Si las sociedades desarrollan reglas claras, incentivos justos y mecanismos que reconozcan el trabajo creativo humano, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta que fortalezca la cultura en lugar de debilitarla. Podría permitir que más personas experimenten con la música, que más historias encuentren una forma de ser contadas, que nuevas combinaciones culturales aparezcan. Y algo históricamente ha sido que una de las fuerzas más poderosas de la creatividad es la expresión. Después de todo, la música siempre ha evolucionado mezclando influencias, tradiciones que se encuentran, ritmos que viajan, estilos que nos transforman, y la inteligencia artificial podría acelerar ese proceso. Pero cuidado con esto, pues no significa que el papel del compositor desaparezca.
Tal vez de hecho ocurra radicalmente lo contrario. Tal vez en un mundo donde cualquiera puede generar música, la verdadera diferencia vuelve a estar en algo más fundamental, la capacidad de darle significado a lo que se crea. Porque las herramientas pueden multiplicar las posibilidades, sí, claro, pero el sentido cultural de una obra sigue dependiendo de algo que, al menos por ahora, sigue siendo profundamente humano: la experiencia, la intención y la historia que alguien decide contar a través de la música. Mirando en retrospectiva el recorrido durante este episodio, aparece una escena curiosa, pues por un lado tenemos sistemas capaces de generar música en cuestión de segundos, melodías, armonías, letras, miles de combinaciones posibles producidas a una velocidad que ningún humano se podría imaginar o igualar siquiera. Y desde otra perspectiva, podría parecer que el compositor humano está entrando en una competencia imposible de ganar, una competencia contra la velocidad, contra el volumen, contra la capacidad de producción incluso. Pero quizás ese no es el terreno donde se define la creación musical. Porque si lo pensamos con cuidado, el valor cultural de una canción nunca ha dependido únicamente de cuántas canciones puede producir alguien, ni de la rapidez con la que puede escribirlas. La historia de la música está llena de obras que sobrevivieron no por cantidad, sino por su significado y calidad. Canciones que capturaron algo específico de su tiempo, algo que las personas podían reconocer como propio, una emoción colectiva, una experiencia generacional, un momento histórico. Y si eso es cierto, entonces el futuro del compositor tal vez no sea solo competir con una máquina en eficiencia. Tal vez es algo completamente diferente. Es convertirse más claramente y más claro que nunca, yo diría, en un autor de significado. Porque las máquinas pueden generar las estructuras musicales, ya lo hemos dicho. Pero también, como hemos dicho, no pueden vivir la vida que normalmente da origen a una canción. No pueden experimentar con la mezcla extraña de nostalgia y esperanza que a veces aparece cuando una persona intenta poner en palabras algo que vivió. Los sistemas generativos trabajan con datos, el compositor trabaja con su memoria. Los algoritmos producen combinaciones, el compositor interpreta experiencias. Y esa diferencia podría volverse aún más visible en un mundo donde la generación automática de música sea cada vez más común. Cuando producir canciones sea fácil, lo verdaderamente valioso podría ser tener algo que decir. En ese escenario el compositor no desaparecería, simplemente cambiaría de posición dentro del paisaje cultural, de productor de estructuras musicales a intérprete de la experiencia humana. Alguien que toma el ruido inmenso que caracteriza al mundo, historias, emociones, recuerdos, y encuentra una forma de transformarlo en algo que otros pueden escuchar y reconocer como propio. Algo que diga, esto también me ha pasado a mí. Quizás por eso la pregunta que abrió este episodio, ¿qué significa ser compositor en la era de la inteligencia artificial?, no tiene una respuesta puramente tecnológica. Tiene una respuesta cultural, social e incluso existencial, porque mientras las máquinas aprenden a producir música, los compositores seguirán enfrentando la misma pregunta que ha acompañado a los artistas durante siglos. Una pregunta más difícil que escribir una melodía, la pregunta de qué vale la pena decir y qué no. Comenzando a dar cierre en este episodio, hemos visto que a lo largo de la historia cada nueva tecnología ha cambiado la forma en que creamos la música. Los instrumentos evolucionaron, las formas de grabación cambiaron, las plataformas de distribución se transformaron y ahora por primera vez vivimos un momento donde las máquinas también pueden generar contenido, canciones, obras de arte, melodías en segundos, letras producidas por algoritmos. Y es comprensible que muchas personas miren este fenómeno con cierta inquietud, porque parecen plantear preguntas incómodas, como ¿qué queda del compositor cuando la música también puede ser escrita por una máquina? Pero quizás después de todo lo que hemos explorado hoy, la respuesta no sea tan pesimista como aparentaría ser de primera mano. Pues la inteligencia artificial hemos visto que puede aprender patrones, puede reproducir estructuras, puede generar combinaciones musicales
plausibles, lógicas, pero hay algo que sigue fuera de su alcance, algo que nunca estuvo en datos, la experiencia humana. Una canción no nace solamente de una estructura musical, nace de una vida, de un individuo, de recuerdos, de pérdidas, de momentos que alguien intenta comprender. Por eso las canciones que han sobrevivido al paso del tiempo no solamente son correctas desde un punto de vista técnico, son canciones que dicen algo verdadero sobre lo que significa estar vivo, sobre la manera en la que tenemos que ver la vida día con día. La inteligencia artificial puede escribir canciones, sí, pero solo los seres humanos pueden escribir verdaderas emociones. Quizás por eso el compositor no desaparecerá en la era de la inteligencia artificial, pues quizás ocurra algo diferente. Quizás el compositor simplemente tenga que recordar cuál ha sido siempre su verdadero papel. No competir con las máquinas en velocidad, no competir con algoritmos en volumen, en cantidad, sino hacer algo que ninguna máquina ha aprendido todavía al día de hoy: convertir la experiencia humana en significado y eventualmente transformarla en música. Tal vez en un mundo donde cualquiera pueda generar canciones, las que realmente nos importen seguirán siendo aquellas que nacen de una vida vivida, porque al final la música siempre ha sido eso, una forma de escuchar la historia de alguien más y reconocernos a nosotros mismos en ella. Soy Sergio Larrañaga y esto fue Arquitecturas Invisibles.